Salve María, hoy vamos a comentar el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 1 al 6. Nos va a decir este Evangelio que Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno. Y así prosigue el Evangelio. Este Evangelio, a pesar de que también ha sido muy comentado por nosotros, hoy nos quiere dar una enseñanza especial, una enseñanza particular, y es que Jesús convocó a los 12, los envió a hacer apostolado, a difundir el Evangelio, pero aquí hay un matiz muy importante que dice: les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Es muy importante tener esto presente, que nuestro Señor nos envía a hacer apostolado con una autoridad que es con el propio poder de Él. Y es por causa de esto que nuestro apostolado va a ser un apostolado fructífero, porque hemos sido mandados por el propio Dios. Muchas veces, lamentablemente, se ve en este o aquel otro ambiente personas que toman la palabra de Dios y se dedican a enseñarla, pero se olvidan de esto de aquí, que es necesario tener la autoridad para hacerlo y que no cualquiera puede tomar la palabra de Dios y enseñarla a su gusto. Ninguno de nosotros puede, leyendo un evangelio o una lectura, decir: bueno, a mí me parece que esto dice. No puede ser así, porque nosotros sabemos que la interpretación de la Sagrada Escritura fue confiada a la Iglesia. Y por lo tanto yo me tengo que someter a lo que la Iglesia me enseña y lo que la Iglesia me dice. Y no andar enseñando lo que buenamente se me pasa por la cabeza. De lo contrario, en vez de hacer bien, yo voy a hacer el mal. Pues que yo voy a estar enseñando, en vez de estar enseñando la palabra de Dios, yo voy a estar deturpando esa enseñanza, esa verdad, y voy a hacer mal a mis oyentes. Y por eso es necesario, siempre que yo tenga en las manos la palabra de Dios, proceder primero con humildad. Ver primero qué es lo que la Iglesia ha enseñado en estos 2000 años de historia. ¿Cuántos santos? ¿Cuántos padres de la Iglesia? ¿Cuántos papas? ¿Cuántos teólogos han venido enseñando una doctrina que tiene continuidad y que ha sido continuada a lo largo de toda la historia? Eso es lo que yo tengo a lo cual yo debo ser muy fiel y lo cual yo debo de enseñar. Si yo soy laico, escuchar la voz de la Iglesia, que es lo que me enseña esta tradición. Si yo soy un clérigo, si yo soy un padre, si yo soy un ministro consagrado por Dios para proclamar su palabra, yo tengo que también tener esta humildad de ver qué es lo que la Iglesia me enseña, qué es lo que la Iglesia quiere que yo transmita, y no hacerme dueño de la palabra de Dios. Si no, va a suceder lo que nos dice aquí en la primera lectura, el libro de los Proverbios, en el que dice: no añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y seas tenido por mentiroso. No añadas nada a sus palabras. La palabra de Dios no tiene por qué estar buscando interpretaciones modernas o cosas. La palabra de Dios es una, y es esa la que yo debo transmitir. De lo contrario, Dios me reprenderá y seré tenido como un mentiroso. Y yo no puedo ser mentiroso. Yo debo ser fiel a la tradición, fiel a la palabra de Dios. Pidámosle entonces a Nuestra Señora en este día que nos conceda esa fidelidad, ese amor a la palabra de Dios, para enseñarla siempre con toda su integridad y según el espíritu de la Santa Iglesia Católica. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.